Reina de la segunda imagen informativa, la doctora Oliva López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ahora sí, querida Oliva, pues ya podemos platicar después de este corte. Cuéntanos un poquito, primero, cómo están las cifras en este momento. Escuchaba yo a la jefa de gobierno y me dejaba de verdad, no con miedo, pero sí impactada las cifras que daba de que podríamos tener 3 o 4 veces más hospitalizados en el momento más álgido de esta pandemia si no se hubieran tomado las medidas adecuadas. Cuéntanos un poco, Oliva. Así es, pues justamente seguimos en semáforo rojo y alerta sanitaria. Esto es muy importante porque con todos los esfuerzos que ha hecho tanto el gobierno de la ciudad como la ciudadanía del resguardo domiciliario, de la sana distancia, de las medidas de higiene y sanitización, se ha tenido un efecto importante de los escenarios más pesimistas. Pero eso no significa que debamos bajar la guardia. O sea, aquí el primer mensaje es: seguimos en semáforo rojo, en alerta sanitaria, todavía tenemos una propagación muy generalizada del virus, todavía la velocidad de contagio es importante y por lo tanto debemos estar manteniendo las medidas de sana distancia y de quedarse en casa. Eso es el primer mensaje. Ahora los datos, pues tenemos 14,566 casos positivos, de los cuales son casi 3,000 activos y 1,381 defunciones en la ciudad. Tenemos capacidad hospitalaria, eso también es importante decirlo, capacidad hospitalaria, si bien ya hay una ocupación importante, seguimos teniendo una capacidad de atención para los casos graves y para los casos que requieran hospitalización con oxígeno. En el caso de los intubados, mi querida Oliva, ¿tenemos los respiradores suficientes? ¿Tenemos, o sea, una reserva incluso? Sí, tenemos, ustedes recuerden que desde que empezó la pandemia y sus primeros casos en la Ciudad de México hubo un trabajo sectorial donde sumamos toda nuestra capacidad de infraestructura, tanto el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, SEDENA, CEMAR, los institutos nacionales de salud que están atendiendo pacientes COVID, los hospitales generales de referencia, federales también, y entonces en total tenemos una capacidad hospitalaria suficiente y tenemos suficientes camas con ventilador. Esto siempre es importante señalar que estamos de alguna forma con el resguardo domiciliario y con la sana distancia y las medidas de higiene y sanitización, lo que estamos es administrando la epidemia, por así decirlo, conteniendo el número de casos graves y conteniendo el número de personas que requieren hospitalización. Hasta ahora hemos sido relativamente exitosos en esta contención, no solo el gobierno, sino también la ciudadanía. Entonces, ahora tenemos sí una ocupación del 78% en términos de las camas de hospitalización y de 67% de camas de intubación, para intubación con ventilador. Por lo tanto, tenemos poco más de 500 camas libres con ventilador en este momento. Los hospitales que se han puesto, por ejemplo, este del Centro Banamex, el del Autódromo Hermano Rodríguez, ¿cómo van? ¿Han funcionado, mi querida Oliva? Sí, han funcionado y sobre todo tienen un propósito de descargar a los hospitales COVID, de las personas que ya están en un periodo de convalecencia, que ya sortearon la parte crítica de la enfermedad, pero que todavía requieren un manejo hospitalario, requieren vigilancia médica, requieren monitoreo y oxígeno, con puntas de oxígeno, y estas áreas entonces son hospitales de referencia para pacientes en convalecencia. Sí han funcionado, de hecho, en la unidad temporal COVID, se han tenido ya más de 150 pacientes, ya se han dado de alta también muchos de ellos, y están descargando a los hospitales, sobre todo a institutos nacionales, a Gia González y a algunos hospitales de la Ciudad de México. Yo lo he tratado de explicar mucho a la gente, que la dispersión poblacional que tiene nuestro país, esta distribución muy particular, en donde tienes a lo mejor algún pueblo que está alejado 2 horas de la cabecera municipal, incluso que tiene 150 personas y tienes concentraciones tan importantes como la Ciudad de México, lo cual hace que cada uno tengamos nuestra curva particular, que también a veces crea una distorsión en las propias cifras, ¿no?
porque se dice, no, es que hay 73% o 60% de camas disponibles en todo el país. Pues sí, pero es en todo el país, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que ser muy claros. Pero en nuestra curva particular, ¿cómo van las cosas? ¿También estaríamos hablando de un regreso progresivo a las actividades en junio? ¿Crees que esto sería un escenario posible, Oliva? Bueno, esto lo va a anunciar la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, porque está valorándolo día con día, monitoreando el comportamiento de la epidemia. Como hemos dicho, en este momento seguimos en semáforo rojo, alerta sanitaria, y desde luego se plantea un regreso escalonado, pero valorando mucho el comportamiento de la epidemia y sobre todo la velocidad de contagio y la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Entonces, sí podemos decir que la Ciudad de México, por la movilidad, por esto que ya se señalaba, la enorme concentración urbana, la dinámica metropolitana con la que se trabaja siempre, pues tenemos una situación particular que hay que valorar con mucha atención, porque es una concentración urbana enorme, ¿no? Estamos hablando de 22 millones de habitantes que están en la Ciudad de México y en zona conurbada y que funcionan como un todo. Por eso también toda la respuesta de hospitales, la respuesta del sector salud ha sido también una respuesta para todo el Valle de México. Estamos trabajando no solo en términos sectoriales, todas las instituciones, incluidos los privados, sino también con el gobierno del Estado de México, con los municipios conurbados y con una respuesta con una mirada metropolitana. Pues extraordinario. Oliva López Rellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, te agradezco mucho, como siempre, Oliva, que hayas tomado esta llamada. Con mucho gusto, Francisco. Un saludo. Un abrazo.